Buenas tardes. Vamos a dar inicio al seminario de Derecho Penal 2 en este cuatrimestre. Yo voy a comenzar con mi primer tema, que es el incumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y medidas dispuestas por el sistema interamericano, en el caso Milagro Sala, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 14 de agosto del año 2018. Lo importante es señalar que ustedes este fallo, el comentario de este fallo lo tienen subido en la página del PEDCO como material de estudio y el alumno que seleccione el tema mío va a tener ese material de trabajo subido en el PEDCO y después están las preguntas para todos los alumnos del seminario que tienen que responder, es decir, bajar ese fallo, leerlo, interpretarlo y después contestar las preguntas. Y el que seleccione el tema mío no solamente va a tener que responder las preguntas, sino que va a tener que hacer la monografía como requisito del programa de estudio que también está subido en el PEDCO. ¿Qué es este tema del cual yo seleccioné? Lo primero que hay que mencionar son los antecedentes de este caso, que hay que hacer saber lo siguiente. En el año 2015, cuando el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, asume la gobernación, él tenía en danza del gobierno anterior un montón de planes que estaban destinados a cooperativas sobre planes sociales y él quiso transparentar o decir, bueno, a ver, hagamos un nuevo reempadronamiento de todos estos planes sociales. Y resulta que ahí se presentaron todas las organizaciones sociales que venían cobrando esos planes sociales, entre ellos una agrupación Tupac Amaru, que era la red de organizaciones sociales ROS, y bueno, y el Poder Ejecutivo no respondió y el 14 de diciembre eliminó de los grupos sociales para cobrar esos subsidios a este grupo. Ello llevó a que se hiciera una marcha de protesta por parte de esta gente, era una protesta social y se les imputó los delitos de instigación a cometer delitos y sedición a toda esa gente, digamos, que participó de esa marcha. Y se procedió a realizar distintos allanamientos y posteriormente a la detención de la dirigente social Milagro Sala. El 29 de enero de ese año, 2016, el juez a cargo del juzgado de control, digamos, ordenó su excarcelación, sin embargo, después, a través de recursos, se procedió a ordenar su detención. Y lo curioso es que así está esta mujer, Milagro Sala, hasta el día de la fecha. ¿Qué es importante de esto? Bueno, hubo numerosas interposiciones de recursos tendiente a lograr la libertad de esta mujer, pero no se pudo desde un punto de vista procesal. Entonces hicieron todas las denuncias correspondientes ante los organismos internacionales. Y el 21 de octubre del año 2016, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria concluyó en que la privación de la libertad de Milagro Sala fue arbitraria. En la detención se violaron los derechos contenidos en los pactos y en consecuencia solicitó al gobierno de la República Argentina su libertad inmediata. El 2 de diciembre de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otro organismo internacional, urgió al Estado argentino, en particular a la provincia de Jujuy, a dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria. Y unos días más tarde, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial invitó al Estado argentino a implementar las medidas sugeridas por el Grupo de Trabajo. A pesar de todas estas intervenciones, informes y recomendaciones, Milagro Sala continuó privada de su libertad. El 27 de julio del año 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió una solicitud de medidas cautelares instando al Estado argentino
a que adoptara las medidas necesarias para la protección de los derechos de la señora Milagro Sala. Su detención presuntamente comenzó a raíz de un acampe como respuesta a las políticas implementadas por el gobierno de la provincia de Jujuy. Sobre la situación de riesgo para la vida e integridad personal, tanto física como psicológica, la comisión enumeró una serie de presuntos hechos que tornaban irregular la detención. La comisión informó que uno de los requisitos que exigen las medidas cautelares, en este caso la gravedad, se encontraba satisfecho al hallarse en riesgo los derechos a la integridad personal y a la vida de Milagro Sala. Otro de los requisitos fue la urgencia, que también estaba acreditado por la prolongada detención de Milagro Sala con la presencia de las fuentes de riesgo señaladas. Y finalmente lo mismo sucedía con la exigencia de la irreparabilidad, ya que la posible afectación a los derechos a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad. Luego de la emisión de la resolución de la comisión, el 16 de agosto del 2017, un primer juez de control dispuso que Sala cumpliera la prisión preventiva en un inmueble de su propiedad. El 18 de agosto del 2017, un segundo juez de control también dispuso el cumplimiento de la detención en un inmueble. Bien. Sin embargo, el 29 de diciembre del 2017, la Cámara de Apelaciones y Control de la provincia revocó las decisiones de primera instancia y ordenó su retorno a la penitenciaría de Alto Comedero. Por lo tanto, Milagro Sala volvió a prisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos remarcó que el Estado debe asegurar que una persona esté detenida en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, que la manera y el método de ejercer la medida no la someta a angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 5 de diciembre de ese año, resolvió dos cuestiones relacionadas a la causa por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión en el legajo de Milagro Sala, y confirmó la inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley 27.120, en función de la cual decidió que la dirigente social, en tanto integrante del Parla Azul, carece de fueros parlamentarios, mientras que en el otro expediente confirmó la prisión preventiva, pero por mayoría ordenó a la justicia provincial modificar la modalidad de cumplimiento. El 14 de diciembre del 2017, el juez provincial ordenó el traslado de Milagro Sala a la residencia de La Ciénaga, con las ya mencionadas y extremadas medidas de vigilancia y de seguridad. Bueno, como vemos con el transcurso del tiempo, lo importante de todo esto es que Milagro Sala continúa detenida a la fecha. Hay distintos organismos de derechos humanos que han pedido su libertad y han tildado de arbitraria la detención, digamos, de Milagro Sala por esta causa. No se olviden ustedes que todos los expedientes comenzaron con una protesta de este grupo social frente a las medidas de gobierno del gobernador de Jujuy, que le quitó los subsidios, los planes sociales a esta agrupación. Esta agrupación no hizo más que luchar, digamos, por ese cercenamiento del cobro de los planes sociales, hizo una marcha frente a la gobernación y se cometieron algunos hechos que la justicia de Jujuy tildó de delictivo y se formó una causa. Lo que ocurre es que a partir de ese momento fueron identificados los sujetos que protestaron, le formaron causa penal por los delitos ya indicados y procedieron a sus inmediatas detenciones que se han prolongado hasta el día de la fecha, es decir, que estamos ante una prisión preventiva extremadamente larga. Sin perjuicio de que la defensa técnica de Milagro Sala
y de otros coimputados interpusieron determinados recursos, llegó hasta la Corte dicha cuestión. Y la Corte determinó que debía morigerarse la prisión preventiva, es decir, salir de un establecimiento carcelario y hacer una prisión preventiva domiciliaria. ¿Esto por qué lo dijo la Corte? Porque los abogados de Milagro Sala y de otros imputados tuvieron que recurrir no solamente a agotar la vía de los recursos judiciales provinciales y también ante la Corte, sino que también concurrieron a distintos organismos internacionales que todos al unísono, en distinto tiempo y tratándose de distintos cuerpos internacionales, ordenaban o recomendaban al Estado argentino, más que nada, a morigerar esa prisión preventiva. Bueno, la prisión preventiva está morigerada, pero lo importante es que, fíjense, que tuvo que llegar a la intervención de la Corte Suprema. ¿Por qué es importante este trabajo? No es para analizarlo desde un punto de vista político, si está bien detenida o no está bien detenida, de quién se trata el sujeto pasivo de esta medida de coerción, que en este caso es Milagro Sala, que es una mujer muy pública y notoria en el país. No estamos haciendo ese trabajo. Acá lo importante que es para el seminario de que una persona, un ciudadano argentino, padeció una detención aparentemente por la comisión de diversos delitos. Esta persona ya ha sido condenada en algunos procesos, pero no es menos cierto que en otros sigue con prisión preventiva. Entonces está con prisión preventiva suficiente tiempo, prolongado, sin que haya tenido una condena firme. Entonces está en juego también la presunción de inocencia. Todos esos datos están en el trabajo que ustedes tienen subido, digamos, en el PEDCO, y que tienen que releerlo, interpretarlo y responder a las preguntas que le hace la cátedra. Y también, vuelvo a repetir, para quien elige el tema, tiene que trabajar y hacer la monografía sobre eso. Otra cuestión importante que tiene este trabajo es que no todo se agota en la justicia provincial donde a un sujeto lo están investigando. Este caso tuvo trascendencia no solamente local y agotado los recursos, sino que tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la Corte tuvo que intervenir también con la participación de todos estos organismos internacionales, que no es común que se dé en un caso local. Entonces hay recomendaciones de organismos internacionales y llevó a la Corte a pronunciarse sobre ese tema, sin que sea una sentencia definitiva, porque recordemos que la Corte tiene el control extraordinario constitucional en la medida que se haya dictado una prisión preventiva. Sin embargo, acá la Corte estuvo obligada a intervenir y hay que ver en el trabajo hasta qué punto se introdujo en el caso, se metió en el caso a analizarlo y decidió lo que decidió. Bueno, ese es el tema. El tema está agotado con esta charla introductoria. El consejo que le doy es que bajen el caso de Milagro Sala, que está en el material del PEDCO. Ahí tienen 2 preguntas para responder. A mí me toca otro caso más después para dar como segunda clase del seminario, en el que también hay que responder 2 preguntas, elijan o no elijan los 2 temas míos, y después el que elija el tema mío, el de Milagro Sala o el próximo que yo voy a dar, ahí tienen que hacer el trabajo de monografía con todos los requisitos que están en el programa del seminario, ¿sí? En cuanto a la extensión, el tipo de letra que tienen que usar en el trabajo, la conclusión arribada, la bibliografía utilizada, y pueden usar como columna vertebral, digamos, este material que yo le doy en el PEDCO, tanto para el tema 1 como para el tema 2. Cualquier duda que tengan, en el programa del seminario están los correos electrónicos de cada docente, así que si hay algo que no entienden, ustedes se dirigen por mail y evidentemente y de manera pronta va a ser evacuada la consulta. ¿De acuerdo? Bueno, es todo y muchísimas gracias. Hasta luego.